Muy buenas tardes, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a recuperar la clase del día 5 de noviembre. Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar sobre las revoluciones indígenas, ¿correcto? La clase anterior vimos sobre las reformas borbónicas. ¿Lo acabamos de terminar o no? Sí lo vimos, ¿no? ¿Recuerdan? Ahora vamos a hablar sobre las revoluciones indígenas. Muy bien. Empezamos. Después de haberse aplicado las reformas borbónicas en España, estas reformas tenían como objetivo principal restablecer el poder económico y político de España en Europa. Debido a las diferentes crisis que surgieron en estas reformas borbónicas aplicadas en el continente, iniciaron una serie de protestas por el excesivo impuesto que se aplicaron. Muy bien. Estos cambios dentro del gobierno dieron como resultado una serie de revoluciones indígenas, protestas que se originaron debido a la administración española en todo el reino. Muy bien. Las revoluciones indígenas del siglo XVIII fueron movimientos principalmente del campesinado, o sea, de los indígenas, que fueron en contra del sistema de explotación y corrupción de la administración española. Las causas de estas revoluciones indígenas fueron en el aspecto, digamos, económico, fueron la mitad minera, la esclavitud excesiva a los indígenas, el exceso de pago en los tributos que dejaba prácticamente en la ruina y en la miseria a los indígenas, el abuso de los corregidores. Todo este descontento, todo esta incomodidad de parte de los criollos, los mestizos, los mulatos y esclavos, fueron consecuencias de las reformas borbónicas. Son 4 rebeliones indígenas así que se desarrolló en toda América Latina. Algunos historiadores dicen 5. A ver. En primer lugar está la rebelión de Alejos Calatayud en Cochabamba, Bolivia. Posterior viene la rebelión de Juan Vélez de Córdoba en Oruro. La rebelión de Juan Santos Atahualpa en el Perú, entre 1742 y 1756. La rebelión de Farfán de Godos, ¿correcto?, en el Cusco. La rebelión de Túpac Amaru II en el Cusco y la rebelión de Diego Cristóbal Túpac Amaru en el Collao. Entonces, estas 6 rebeliones fueron las principales, pero la que trajeron mayor importancia y mayor repercusión fueron la rebelión de Juan Santos Atahualpa, una rebelión mesiánica, y la rebelión de Túpac Amaru II. La de mayor trascendencia fue la de Túpac Amaru II. Vamos ahora por la rebelión de Juan Santos Atahualpa. A ver.
Juan Santos Atahualpa, en mayo de 1742, tuvo una entrevista con el cacique Santa Bangori de resultas de la cual logró la adhesión numerosas nacionales al Gran Pajonal. O sea, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, el objetivo era expulsar a los españoles y negros del país, del Perú, restaurar el imperio del Tahuantinsuyo, y Juan Santos Atahualpa indicaba que era descendiente directo de los incas. Entonces su movimiento fue de origen mesiánico. ¿Correcto? El centro de su rebelión fue la selva central en el Gran Pajonal. El objetivo de Juan Santos Atahualpa era restaurar el imperio y se denominó el Apu Inca, proclamando así iniciada la lucha para liberar a los pueblos de los indios y de la opresión feudal colonial. Muchas tribus, como los Shipibos, los Conibos, los Amuechas y Campas, o Ashaninkas, estaban siendo adoctrinados por los franciscanos, convirtiéndolos significativamente. Entonces, no tan solo eran cristianizados, sino también preparados para ser empadronados como tributarios y como mitayos. Durante el inicio de su rebelión, Juan Antonio de Mendoza y Márquez era el virrey del Perú, y al final de su rebelión, José Antonio de Manso de Velasco se enfrentó contra la orden religiosa de los franciscanos y fue apoyado por las etnias selváticas Shipibos, Conibos y Ashaninkas. Los factores de la rebelión fue controlar la expansión evangélica o el modelo evangelizador hacia la nueva civilización por parte de los franciscanos. ¿Correcto? Muy bien. Esta rebelión inició en el año de 1740, en mayo de 1742, con la adhesión de las principales etnias de la selva. Si bien solo fueron pocos movimientos, porque este movimiento de Juan Santos Atahualpa nunca fue derrotado militarmente, sino que se fue desapareciendo, por decirlo de esta forma. Muchos, por ejemplo, los historiadores, al estudiar los hechos del levantamiento de Juan Santos Atahualpa, siempre ha sido polémico, ya que para algunos es un personaje cuestionado y para otros un héroe que dio el primer grito de la independencia en la selva central del país. A diferencia de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, la rebelión de Juan Santos Atahualpa tiene más una disputa personal que él tuvo contra las órdenes religiosas. Y como te mencioné en un inicio, esta rebelión se opacó en forma progresiva, no fue derrotada militarmente. Muy bien, después tenemos la rebelión de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. De acuerdo al árbol genealógico, Túpac Amaru II es descendiente directo de Túpac Amaru I, que tuvo su hijo Diego Felipe Condorcanqui. Diego Condorcanqui se casó con Juana Pilco Huaco y nació Blas Condorcanqui. Blas Condorcanqui se casó con Francisca de Torres y nació Sebastián Condorcanqui. Este a su vez con Catalina del Camino y Miguel Condorcanqui. Y Miguel Condorcanqui con Rosa Noguera y nació José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II, quien se casó con Micaela Bastidas y tuvo 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Las causas de la rebelión de Túpac Amaru II
fue dividida en diferentes fases. En la fase quechua, las causas más importantes fueron la explotación en los obrajes, el abuso en los repartos mercantiles, la explotación en las minas y el abuso en el cobro de tributos al rey. Entonces, Túpac Amaru se acerca ante las autoridades, pide una audiencia y en esa audiencia no es escuchado y arbitrariamente comienzan a excederse los tributos hacia Túpac Amaru porque él era, digamos, como el dueño de una empresa de arriaje, y también el abuso en contra de los indígenas. Inicia su rebelión, ¿correcto? Inicia su rebelión el 4 de noviembre de 1780 en Tinta, Cusco. El 10 de noviembre del mismo año, ejecuta al corregidor Antonio de Arriaga por los abusos cometidos. El 16 de noviembre, decreta la libertad de los esclavos negros. Mira, en 1780 y después en 1884, esa libertad es decretada nuevamente por Ramón Castilla. El 18 de noviembre obtiene su primera victoria en Sangarará y se retira al Alto Perú, hoy conocido como Bolivia. En 1781 derrota a Checacupe y Combopata, pero es traicionado y capturado y es ejecutado el 18 de mayo de 1781, correcto, por el visitador Areche. Ante la pregunta del porqué de la rebelión de Túpac Amaru II, su respuesta fue: aquí los únicos conspiradores somos tú y yo. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberar de tanta tiranía. Los dos merecemos la muerte. Recordar que la rebelión de Túpac Amaru fue antifeudal, antiesclavista y fundamentalmente anticolonial. La segunda fase de esta rebelión es la fase aymara, encabezada por Túpac Katari, de Julián Apaza. Fue de marzo a octubre de 1781. ¿Qué es lo que pasó? En esta segunda fase, denominada fase aymara, tuvo en el liderazgo a los parientes de Túpac Amaru II, Diego Cristóbal, Miguel Bastidas y Andrés Mendiguere. Se sumó en 1781 la presencia del dirigente aymara Juan Apaza, conocido como Túpac Katari. Comienza un asedio, un cerco en la ciudad de La Paz. Ese asedio duró 109 días, desde marzo de 1781. Esto propició que se estableciera un mercado negro de víveres por el de la ciudad y pedía el comercio habitual. La escasez de alimentos, las pestes, comenzaron a pasar factura a la rebelión que había encabezado Túpac Katari. Ello provocó que en noviembre de 1781, luego de los 109 días de asedio, sea derrotado por el mariscal del Valle. Al mismo estilo que Túpac Amaru, Túpac Katari fue descuartizado en Bolivia el 9 de enero de 1781. Por el sol que nos ilumina, aprendan a morir como yo. Bien. A ver, ¿cuáles fueron las causas del fracaso de la revolución de Túpac Amaru II? En primer lugar, las rivalidades étnicas entre los indígenas. Los mismos indígenas no se ponían de acuerdo. Unos estaban a favor de los españoles, como los Collas, y los Lupacas a favor de Túpac Amaru II.
La rivalidad entre la nobleza indígena, entre Mateo Pumacahua y Choquehuanca. La fidelidad realista de la ciudad del Cusco. Los cusqueños eran fieles a los españoles. Las fallas trágicas y estrategias. ¿Qué significa ello? Que Tupac Amaru no tomó el Cusco como lo exigía su esposa. En la batalla de Sangarará, Tupac Amaru era para que tomara el Cusco, pero no lo toma y decide retirarse, haciendo caso omiso a las indicaciones que su esposa le había dado. Asimismo, la localización del movimiento, el 80% de los dirigentes eran de las provincias de Canas y Canchis. Este esquema me lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿correcto? Ambos movimientos tuvieron un solo objetivo: restablecer el antiguo imperio de los incas. Santos Atahualpa fue más por un abuso de las misiones franciscanas y los mineros del Cerro de Sal. Fue una rebelión, digamos, más personal, porque esta rebelión nunca fue derrotada completamente, sino que desapareció dentro de la selva central. Y la de Tupac Amaru sí fue una rebelión por el aumento de la presión fiscal y la explotación contra los indígenas. Asimismo, consigue una victoria en la batalla de Sangarará, pero es derrotado y tras esa derrota es ajusticiado. Las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru II fue la creación de la audiencia de Cusco, eliminando los corregimientos, la creación de las intendencias, la abolición de los repartos, y tuvo un gran impacto continental. ¿Por qué? Porque en muchas partes del virreinato comenzaba a establecerse los gritos de independencia. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Muy bien, entonces te mando un gran abrazo. En la próxima clase vamos a continuar con la ficha. Nos vemos. Muchas gracias. Bye, bye. Dentro de un rato voy a colgar la clase en Blender. Chao, chicos.